Guillermo, ¿cómo estás? Santiago te saludo acá desde Radio Perfil. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. ¿Cómo arrancamos el día? ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Es un día bastante agradable en cuanto a la temperatura. Esperemos que no venga más frío. Sí, ayer fue lindo, tuvimos un evento, un acto en Marcos Paz. Contame. Estuvimos en la plaza ahí de Marcos Paz, se juntaron los vecinos, los compañeros, y el tiempo nos acompañó. Y hoy también, hoy es un día familiar. Guillermo, vamos a hablar de esto. ¿Y quién más que vos que me pueda contar la pregunta del millón? En este contexto, porque yo quiero decirlo, ¿no? En este contexto, retenciones sí o retenciones no, y por supuesto que nos expliques por qué sí, por qué no. Mira, vamos a empezar por el final. Es inexorable. La Argentina va a tener retenciones y las va a tener al máximo nivel posible. Esto es irremediable, irremediable. La pregunta en todo caso no es si las va a tener o no, sino cuándo. Esa es la pregunta del millón, mi querido amigo. ¿Y cuánto? Es irremediable que las tenga. Ok. ¿Y la alícuota vos crees que puede ser La máxima posible, dije. Te contesté todo. La máxima posible. ¿Cuál es la máxima? La que aguantan los proyectos de implantación. Dada la tasa de rentabilidad del proyecto, la máxima retención que soporte el proyecto de implantación de acuerdo a su tasa, no es de ganancia, sino lo que vos dirías en el mercado, porque obviamente después tendría los temas impositivos para hacer ganancia. La máxima tasa de rentabilidad. La máxima tasa, vos tenés la tasa de rentabilidad, obviamente el capital tiene que tener su retribución y el trabajo tiene que tener su retribución, eso lo consensuarás, te pondrás de acuerdo y ahí se definirá la tasa máxima de derecho de exportación o retención, como lo quieras llamar. Para es cada producto, irremediable, ¿no?, que pase esto, o sea, no es que estamos discutiendo si va a pasar o no va a pasar. Es como la muerte, si vos me lo querés. Mirá, va a pasar, no sabemos cuándo. Claro, es inevitable. Y tiene que ver con la suba, porque la soja subió 30% en lo que va del año, pero el trigo subió 84% del precio. Mirá, son múltiples causas de los por qué va a pasar. Uno es lo que decís vos. Por eso la tasa de los derechos de exportación no se definen en la Argentina. Obviamente que su aplicación sí, pero está definido por los precios internacionales. El precio internacional, por eso yo no te digo de cuánto, no te digo un 30, un 35, un 40 o un 10. En esto quiero ser muy claro. La tasa de derechos de exportación va a estar en relación a los precios internacionales y por eso te dije que va a ser la máxima que soporten los productos que se han implantado en esa tierra. La máxima, siempre va a ser la máxima, que soporte el proyecto. Y eso está dado por los costos de implantación y la rentabilidad, obviamente. Y la pregunta que hay gente que pierde dimensiones, ¿no? Y si hay alguien que conoce realmente al ministro de Agricultura, sos vos. Yo diría, me extraña araña que siendo mosca no me conozcas, porque el ministro de Agricultura ya fue ministro de Agricultura en tu época, en el momento que vos eras secretario de Comercio. ¿Qué me podés contar respecto al ministro de Agricultura actual? Ahora vayamos a completar la respuesta anterior. La pregunta es, que queda para responder, es cuándo la Argentina va a tener la máxima tasa de retenciones posibles. Y esa es una respuesta que no la tiene la política, la tiene la sociedad rural. La sociedad rural tiene que resolver, y no es CRA,
Es Confederaciones Rurales Argentinas, no es Federación Agraria, no es Coninagro. Estoy hablando de la sociedad rural con precisión. Los dueños de la tierra. ¿Cuándo la sociedad rural va a decidir que haya retenciones máximas en la Argentina? ¿Antes o después de la catástrofe? ¿Vos qué pensás? Y es fuerte, sí, destruir todo para después. ¿Vos cuándo pensás destruir? No, nadie va a destruir, la realidad es. Te vuelvo a preguntar, ¿cuándo la sociedad rural va a decidir que haya retenciones máximas en la Argentina? ¿Cuándo la sociedad rural va a entender que el todo es superior a las partes? ¿Antes o después de la catástrofe? Y yo creería que después. Muy bien. Entonces la responsabilidad ya sabes dónde va a estar. Esto es lo que hablábamos de la oligarquía, los terratenientes y el precio vos de ya arrendamiento. vas a saber quién es el responsable. Por eso yo le ofrecí ayer, en Marcos Paz, en la zona núcleo de la Argentina, en la plaza de Marcos Paz, delante de los vecinos y los compañeros. Le dije, no tengo ningún problema, debatamos esto técnicamente, académicamente. No tengo ningún problema en instalar el debate donde consideren ustedes que es lo correcto. Puede ser en la sociedad rural, puede ser en un set de televisión, puede ser en tu programa, puede ser donde quieran. Porque es irremediable que la Argentina tenga retenciones. Las puede tener antes y entonces empezamos a encontrarle la punta al ovillo, o las podemos tener después. Y entonces después ya va a ser muy complejo, porque va a ser muy complejo volver a surcir lo que se descoce, porque quizás se descosa de una manera que es muy difícil surcir. Moreno, pero todo esto depende de las retenciones, no solo, pero hay un inicio de esto, y hay un predicar con el ejemplo, donde la sociedad rural, parte integrante de la nación argentina, tienen que entender, son ellos los dueños de las grandes extensiones de tierra de la zona núcleo de la Pampa húmeda, los que tienen que comprender la importancia histórica de este momento. Por eso, en tu mismo programa yo dije alguna vez, se necesita un Roca, pero con la doctrina de Perón. Un Roca para que vuelva a surcir el país. En el caso del primer Roca, no lo surció, lo hizo. Terminó de constituir la geografía que nosotros conocemos. En el norte con Brasil, porque Misiones penetra, en el norte con Brasil, en el sur con la Patagonia. Muy bien. Eso fue Roca. Un hombre tucumano, de una provincia importante, pero no era ni porteño ni bonaerense, era tucumano, también con todo lo que eso significa para la construcción de la patria, un tucumano, vuelvo a decir, no era ni un porteño ni un bonaerense, un tucumano, porque si no después empieza a decir que el Roca era porteño, se equivoca, tucumano, pero con la doctrina de Perón, porque la Argentina tiene que ser para todos, incluida para los dueños de la tierra, pero no exclusivos para los dueños de la tierra. No exclusivo y excluyente. Miren, señores, este es el momento, porque a las grandes crisis y terminales solo se le opone un pueblo en condiciones de erigirse en la faz de la tierra para cambiar su destino. Y los terratenientes hacen parte de este pueblo. Ahora, ellos pueden tener la grandeza de entenderlo. Y el pueblo entonces remediará, como corresponde en términos técnicos, este esfuerzo patriótico que van a hacer, o no. Ahora, si es después,
si es como vos acabas de decir, no, mira, Guillermo, yo creo que va a ser después de la catástrofe, entonces hay unos únicos responsables, que son ellos. Este debate, obviamente que lo podemos hacer, y yo estoy dispuesto. ¿Sabes por qué? Porque este debate ya lo tuve en mi oficina, lo tuve con las autoridades de la sociedad rural y sus equipos técnicos, y terminaron dando la razón. Y como éramos 3 en esa reunión y yo estaba solo, hay 2 de la rural, que salvo que mientan y digan, no, esa reunión no existió, cuando vos le preguntés, le tienen que decir, sí, esa reunión existió y fue así como dice Moreno. Éramos 3 y las conclusiones fueron las que sacamos. Hablamos del 2008. Hablamos, sí, claro, 2008, esa reunión fue en el 2008. Fin del 2008, ya estábamos en el proceso de votación, digamos, bueno, era mediados del 2008. Sí, mediados del 2008. Y había que encontrarle una solución a algo que había hecho Lustó, que era esa 125 mal hecha, técnicamente mal hecha. Lo que hizo Lustó fue un mamarracho técnico. Lustó, lamentablemente, tenía mucho futuro como economista, pero se le perturbó. Terminó siendo un muchacho que tendrá futuro en la política, pero no en la disciplina. Sí, ya no sabe la disciplina. Poca gente, Guillermo, lo hace cargo de la 125 Lustó. Mirá, simplemente mirá la firma, ¿no?, de la resolución. Sí, claro, pero a veces, viste, no, el detalle... Bueno, la prensa es otra cosa. Exacto, vos cuando decís prensa... poca... Bueno, pero es que vos hablas de la gente y no es la gente, es la prensa. Y vos sabés cómo funciona la prensa, pero no me voy a meter con vos, porque eso está mal. Sos muy generoso y estás... Pero no es la gente, es la prensa. En aquel momento, obviamente, el esquema de construcción de la opinión pública a través de la prensa hizo que Lustó quedara oculto, pero ahora ya no más, porque ahora ya todo el mundo reconoce que fue una resolución de Lustó. Incluso lo están reconociendo en los debates políticos que tienen con él, incluso los sectores del campo, cuando le dicen, vos sos el que hiciste la 125. A mí me estás desasnando y por supuesto que a muchos de nuestros oyentes seguramente también, así que estas son las cosas que como profesor a mí me gusta que vos puedas... La 125 surgió de la cabeza de Lustó y fue mal implementada técnicamente, estaba mal hecha. Mirá, mirá lo que te voy a decir, fue el último debate entre 2 que tuvimos con Alberto Fernández, porque yo se lo llevo, el error técnico, a la presidencia, y me dice, estoy de acuerdo, explíqueselo a Alberto, que era el que generaba la comunicación pública. Entonces voy al despacho de Alberto y le muestro el croquis donde el jefe de gabinete de Lustó había escrito la resolución 125 en su forma matemática. Finalmente la matemática es una escritura también, eso vos lo sabés. Entonces le dije, mirá, ahí hay un error matemático muy serio, está mal lo que están haciendo. Se fue, no volvió más. Ese jefe de gabinete de Lustó, fíjate la vuelta de la vida, es el secretario de Hacienda de Duhovne, cuando Duhovne en una conferencia de prensa vuelve a cometer un error garrafal en términos matemáticos cuando explica el acuerdo con el Fondo Monetario. Él mismo, esto también es una primicia para vos. Él mismo. Búscalo y vas a ver que el jefe de gabinete de Lustó es el mismo el secretario de Hacienda de Duhovne. Cometen los mismos errores porque no saben. No es que vos me podés decir, no, mirá, Duhovne era un dichado en la disciplina. Un muchacho, con todo respeto, que era periodista. Había estudiado economía, pero es periodista. Odisea 2001. Bueno, por eso, es periodista, digamos, y después estudió economía, sí, está bien, como Tenenbaum estudió psicología, pero es periodista. Vos no irías a hacer una terapia con Tenenbaum,
por más que se ha sacado bien la facultad, porque siempre ejerció de periodista. Como vos, son muy buenos periodistas. Pero vos no podés decir porque tenés un título que completaste los estudios, dominás la disciplina. Bueno, este muchacho Duhovne era periodista. Bueno, se ve que lo contrata de la misma manera que lo contrató Lustó, y bueno, eso que quedó en mi grafo. Yo trabajaba, ahora ya no. Ahora hay unos pizarrones electrónicos, pero en esa época era marcador, y te acordás de esos grandes papeles, digamos. Sí, los papeles que iban hacia atrás. Claro, exactamente. Yo tenía eso porque, bueno, te sentás, escribís, pensás, viste cómo se construye el conocimiento. Vos lo ponés, lo mirás, te tomás un café, lo volvés a mirar, así, bueno, al menos en mi estilo. Entonces yo tenía uno de ellos en mi oficina. Entonces viene, para explicarme la resolución, el jefe de gabinete de Lustó, me dice, ¿cómo no? Ahí tiene, y empieza a hacer las fórmulas. Cuando estaba por la mitad, detecto el error, él termina, le digo, mire, secretario, no, porque tiene rango de secretario, era el jefe de asesores, también el jefe de gabinete de asesores de Lustó, le digo, mire, me paro, le digo, mire, acá tiene un problema, esto está mal resuelto, aquí, en esta fórmula está mal hecho esto. Se quedó pensando, miró, se fue, no lo vi nunca más. Poneme en situación. Esto fue antes del discurso del gesto pero mucho antes. Mucho antes. Pero mucho antes. Estamos debatiendo la resolución. Todavía no se firmó. Claro. Todavía no se firmó. Todavía el conflicto estaba empezando a desarrollarse. ¿Está bien? Tal cual. Se hablaba, se decía, había posiciones encontradas de cuál era la mejor solución técnica para ese tema, y obviamente una era la posición de Lustó, otra era la posición de Moreno. Después Lustó inventó por ahí, con la ayuda de Alberto Fernández, el actual presidente, que yo decía que había que poner 60% de retención, bueno, qué sé yo, esas tonterías que hacen circular. ¿Está bien? Porque no era el contexto de hoy. Yo le decía, miren, esto se resuelve muy fácil, hay que hacer lo que hice en el gobierno anterior con el petróleo. Si ya habíamos puesto retenciones móviles en la Argentina, con el petróleo, vos te tenés que acordar. Sí. En el 2007, Kirchner me pide a mí que busque un mecanismo para las retenciones móviles con el petróleo, porque había empezado a subir el precio del petróleo. ¿Vos te acordás? Sí, claro. Bueno, en el 2008 después, el petróleo, fin del 2008, alcanza su precio máximo, casi histórico, 145, 150 dólares el barril, bajo la presidencia de Bush hijo. ¿Está bien? En el 2007, nosotros ponemos retenciones móviles al barril de petróleo para el precio doméstico en la Argentina. Entonces, cuando alcanza su precio máximo el barril, en la Argentina no tenés ningún problema energético en términos de precio. Yo le digo, unos meses después, mi posición es, repitamos lo que ya hicimos con el petróleo, muchachos, que dio resultados. ¿Por qué quieren cambiar? De última, lo único que hay que hacer es cambiar soja por petróleo. Perdón, petróleo por soja. Era todo lo que había que hacer. Era casi la misma resolución donde decía petróleo por soja. Solo soja. Solo soja. ¿Y quién se opuso a eso? Lustó, que quería ponerle retenciones móviles a todo. Al trigo, al maíz, al sorgo, a la cebada, a todo. Fundamentalmente, trigo, maíz y cebada. Más soja, obviamente. O sea, no es necesario. No es necesario. Se resuelve solamente con el retenciones móviles a la soja y hagamos como hice con el petróleo. Pero viste cómo son. Ya en ese momento, Lustó era radical. Escondido, pero era radical. Y vos sabés lo que piensan estos muchachos cuando las ideas surgen de otro espacio político. Y entonces empezó a dar vuelta y terminamos en esta tontería. Volvamos al origen del debate, porque lo importante no es esto sino el origen. ¿Va a haber retenciones en la Argentina? Sí. ¿Cuál va a ser el quantum de las retenciones? El máximo que soporten las implantaciones de cuestión.
Muy bien. ¿Cuándo? No lo sé. Sí sé que se pueden ser antes si la sociedad rural entiende que el todo es superior a las partes y que hacen parte de este pueblo, de este extraordinario pueblo, o puede ser después, pero después de la catástrofe. Pero les tiene que quedar claro que los responsables son ellos, porque son ellos los únicos que tienen que pagar las retenciones. Como Moreno son los únicos, son los únicos. Los únicos que están en condiciones de poner la plata para resolver los problemas a través de las retenciones, esto significa lo que van a dejar de ganar durante algún tiempo, son las 1000 familias propietarias de las grandes extensiones de tierra en las zonas núcleo de la Pampa Húmeda. Son 1000 familias contra, ahora te tendría que decir yo, casi más de 12 millones de familias según el último censo, que gracias a Dios aumentó la tasa de crecimiento de la población y somos 47 millones. O sea que rápidamente vamos a llegar a 50 millones de habitantes. Y ya somos un país más que interesante con 50 millones de habitantes. Más que interesante. Gracias, entonces, Guillermo. Se me fue el programa, te agradezco. Si te lo dijo Guillermo Moreno, que él sabe de esto, y hacele caso al que estuvo, porque es el que sabe cómo solucionar los problemas de la Argentina. Muchas gracias, amigo. Hasta el domingo que viene. Te espero entonces el próximo, y ahí sí, venite y desayunamos y seguimos debatiendo todas estas teorías tan interesantes que tenés. Gracias por tu tiempo, amigo. Hasta luego. Abrazo grande.